Evangelio de hoy. Lunes 5 de mayo del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 6, versículo 22 al 29. Después que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado en la otra orilla vio que allí no había más que una barca, y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan, después que el Señor dio gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les contestó: en verdad os digo. Me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. Pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. El hambre del alma y la búsqueda del pan verdadero. La multitud había sido testigo de algo extraordinario. Un milagro tan palpable como el pan que sostenían en las manos. Tan evidente como la saciedad que colmó sus estómagos. Tan generoso como la sobreabundancia de los cestos llenos después de comer. Y sin embargo, el hambre regresó. El alimento material se agotó. Y entonces, motivados por la necesidad inmediata, por la costumbre de buscar solo lo visible, la gente se puso nuevamente en camino, buscando a Jesús no por lo que Él es, sino por lo que podían recibir de Él en términos humanos. Así empieza esta escena evangélica, con una búsqueda que no es del todo limpia, ni completamente espiritual. Una búsqueda mezclada de asombro y conveniencia. Una sed confusa entre lo sobrenatural y lo meramente utilitario. Una búsqueda que refleja el corazón humano cuando aún no ha sido tocado a fondo por la fe viva. Y sin embargo, esa búsqueda es el inicio de un camino. El comienzo de un despertar. Jesús no la desprecia, aunque la corrige con ternura y firmeza. Él no la ignora, aunque no la aprueba del todo. Porque incluso el deseo impuro puede ser purificado cuando se encuentra con la verdad viva. Cuando Jesús revela el sentido verdadero del trabajo. Jesús confronta a los que lo buscan con una afirmación incisiva. No me buscáis porque habéis visto signos, sino porque habéis comido pan hasta saciaros. Aquí, el Señor toca el centro mismo de nuestra vida espiritual, el discernimiento de la intención. No basta con seguir a Jesús. Hay que examinar el por qué lo seguimos. ¿Cuál es el deseo que nos mueve? ¿Lo buscamos por él mismo? ¿O lo usamos como medio para conseguir lo que anhelamos? ¿Anhelamos a Cristo o anhelamos sus beneficios? ¿Nos mueve el amor o el interés? ¿La sed de verdad o la costumbre de religiosidad? Jesús les invita a trabajar. Pero no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna. Y este trabajo no es una labor externa. No es producir.
No es acumular méritos. Este trabajo es interior. Es el ejercicio profundo de creer. Creer en aquel que ha sido enviado por el Padre. Creer en Jesús como el pan de la vida. Creer con el corazón entero. No solo con los labios ni con emociones fugaces. Creer con obediencia. Con entrega. Con hambre de eternidad. Con deseo de Dios mismo y no solo de sus dones. El trabajo interior de la fe, la obra de Dios en nosotros. La multitud pregunta: ¿qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios? Y la respuesta de Jesús es clara. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Aquí. El Señor redefine el sentido del obrar espiritual. La primera y más importante obra no es hacer, sino acoger. No es ejecutar, sino confiar. No es actuar por impulso humano, sino abrir el alma a la acción del Espíritu. Creer en Jesús no es un acto mental, sino un movimiento de todo el ser hacia Él. Es un abandono. Una adhesión viva. Una comunión real. Un dejarse transformar. Un renunciar al propio control para vivir en la obediencia de la fe. Este creer es ya una obra espiritual. Porque requiere combate interior. Superación de dudas. Renuncia al ego. Aceptación del misterio. Y apertura a la gracia. Es la obra de Dios en nosotros. Porque solo Él puede inspirar en el corazón humano esta fe viva. Y sin embargo, es también nuestra obra. Porque somos nosotros quienes debemos decir sí. En libertad. En humildad. Y en perseverancia. El verdadero pan no llena el cuerpo, sino que enciende el alma. Jesús quiere llevar a sus oyentes más allá de la superficie. Más allá del milagro espectacular. Más allá de la necesidad biológica de comer. Les habla de un pan que no se corrompe. Un pan que no sacia solo el estómago, sino que transforma el alma. Les invita a mirar más profundo. A reconocer que hay un hambre más radical que el físico. El hambre de sentido. De verdad. De belleza eterna. De comunión con Dios. Ese hambre no puede ser saciada con cosas. Ni con milagros. Ni siquiera con las mejores obras humanas. Solo el Hijo puede saciar esa hambre. Porque Él mismo es el pan vivo. Que ha bajado del cielo. El pan del alma. El pan que se parte por nosotros. El pan que se entrega en la cruz. El pan eucarístico que alimenta la fe. La esperanza. Y el amor. El llamado a no buscar más lo pasajero. Cada palabra de este Evangelio resuena como un llamado amoroso a la madurez espiritual. A dejar de vivir como niños que solo piden. Que solo claman por consuelos. Que solo buscan lo inmediato. Y a vivir como hijos que confían. Que buscan al Padre por lo que Él es. Que desean la voluntad de Dios por encima de los propios deseos. Es una invitación a dejar de gastar nuestras fuerzas en lo que nos sacia. En el pan que se pudre. En las obras que no conducen a la vida eterna. Y a emplear toda nuestra energía interior en amar a Cristo. En creer en Él con todo el corazón. En seguirlo aunque no entendamos. En perseverar cuando no sentimos. En confiar incluso cuando nos falta el pan visible. Porque el pan del alma nunca se agota.
nunca falta. Y nunca decepciona. El pan de la voluntad de Dios. Pero Jesús no solo desenmascara la intención oculta de la multitud, ni solo les ofrece un camino más alto al invitarlos a buscar el alimento eterno, sino que les revela también el contenido profundo de ese alimento, hacer la voluntad del Padre. Porque en esa voluntad está escondida la vida verdadera. La vida que no pasa, la vida que da sentido a todo esfuerzo y plenitud a todo anhelo. Jesús los conduce, lenta y pacientemente, a mirar no ya hacia el milagro visible de los panes, sino hacia el misterio invisible de su origen. La compasión del Padre, el designio divino de salvación, el deseo ardiente de Dios de que el hombre viva, pero viva verdaderamente. No de pan solamente, sino de la comunión con Él. Y esa comunión, que es amor, se realiza únicamente en la voluntad que se dona, en el corazón que se entrega, en la obediencia que no se doblega por conveniencia, sino que se ofrece como perfume derramado. La voluntad del Padre no es una carga impuesta desde fuera, ni una exigencia vacía que exige sacrificios inútiles. Es el pan de vida. Porque al hacerla, el hombre vuelve a su origen, encuentra su verdad, se arraiga en la fuente de la luz y del sentido. Y el que vive de esa voluntad, ya no teme las hambres del mundo, porque su alma se ha hecho libre, porque ha probado la fidelidad que no decepciona, porque ha reconocido a aquel que lo ama desde antes de toda necesidad. El trabajo que abre el cielo. Entonces surge la pregunta de los hombres, quizás conmovidos, quizás aún confundidos, pero abiertos, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Aquí se da un momento sagrado en el pasaje. El alma, habiendo sido confrontada, iluminada, y despojada de sus intereses inmediatos, comienza a preguntarse sinceramente cómo agradar a Dios. Ya no se trata de lo que el milagro me pueda dar, ni de lo que yo pueda exigir, ni de lo que mi hambre temporal quiera consumir. Se trata de saber cómo vivir una vida que venga de Dios y que conduzca a Dios. Y Jesús, con la ternura firme de quien quiere desatar el alma de sus enredos, les responde de forma contundente, la obra de Dios es esta, que crean en aquel que Él ha enviado. Aquí se condensa toda la pedagogía de la fe. Todo el camino de los discípulos, todo el combate interior del creyente. Porque creer en Jesús no es solo aceptarlo intelectualmente, ni solo emocionarse por sus palabras o sus obras. Es rendir el corazón a su presencia, abrir el alma a su luz, entregarle el timón de la existencia. La obra de Dios no consiste en grandes gestas humanas, ni en éxitos mundanos disfrazados de religiosidad. Consiste en confiar plenamente en el Hijo, en beber su palabra como alimento, en permitir que su modo de amar nos transforme desde adentro. Y eso, que parece pequeño, es lo más grande que el hombre puede hacer. Porque la fe no es pasiva, es la raíz de toda acción nueva, es el principio de una vida fecunda, es el fuego que quema los ídolos y purifica los deseos. Pan para el alma cansada. Muchos, como en ese pasaje, seguimos buscando señales. Queremos milagros evidentes, pruebas irrefutables, consuelos tangibles. Pero el Señor no se deja atrapar por nuestras condiciones. Él viene a ofrecernos algo infinitamente más alto, el encuentro con su persona, la entrega de su corazón, el don de su presencia que nunca se agota. Este evangelio es un llamado a pasar del hambre superficial a la sed profunda. De la expectativa humana al deseo divino, de los intereses a corto plazo al misterio de la eternidad. Es una invitación a levantar los ojos, a salir de nosotros mismos, a dejar que el Espíritu nos enseñe a reconocer a Jesús no como el hacedor de pan, sino como el pan mismo. Solo en Él está el alimento que no se corrompe. La certeza que no falla, la promesa que no decepciona. Solo en Él el alma encuentra descanso verdadero.
Cuando ha trabajado mucho por cosas que no llenan, cuando ha intentado ganarse la vida con las fuerzas que se agotan, cuando ha amado sin ser correspondida, cuando ha caminado sin saber hacia dónde. El silencio que se abre a la fe. Detrás de este evangelio hay una invitación a acallar las urgencias del mundo, a detener las exigencias del cuerpo, a silenciar incluso las voces internas que nos acusan o nos distraen. Porque solo en el silencio del corazón se puede oír la voz de aquel que dice, cree en mí. No me sigas por lo que te doy, sígueme por quien soy. No trabajes por lo que se gasta, trabaja por el amor eterno. Quizás, como los que lo buscaron al otro lado del mar, a veces nosotros también hemos seguido al Señor por necesidad, por costumbre, por tradición, o incluso por miedo. Pero ahora Él nos espera en el otro lado del alma. Donde no hay excusas, donde no hay máscaras, donde solo queda el anhelo profundo de vivir de verdad. Ahí, en ese umbral invisible, Jesús nos pregunta con ternura severa, ¿me buscas por mí o por lo que te doy? Y si somos valientes para escuchar, y humildes para responder, el Espíritu mismo nos conducirá al único trabajo que vale la pena, creer en Él, confiar en Él, vivir en Él. El corazón que necesita luz. Muchas veces creemos que sabemos lo que necesitamos. Que conocemos bien nuestras urgencias, nuestras carencias, nuestros problemas. Pero cuando nos acercamos a Cristo, Él revela que nuestras necesidades no siempre son lo que pensamos. Él no responde simplemente a lo que pedimos, sino que nos lleva más allá. Hacia aquello que realmente nos salva. Hacia lo que permanece. Hacia lo que no se gasta con el uso ni se marchita con el tiempo. El corazón humano, sin saberlo, muchas veces clama por pan, pero tiene hambre de luz. Grita por justicia, pero tiene sed de misericordia. Busca alivio, pero necesita sentido. Solo en Jesús esa sed se sacia verdaderamente. No porque nos dé todo lo que deseamos, sino porque Él mismo se da. Como pan eterno y como camino seguro. La fe no como idea, sino como entrega. Cuando el Señor dice que la obra de Dios es creer en aquel que Él ha enviado. No nos está pidiendo una idea, una teoría o una fórmula religiosa. Nos está invitando a la confianza radical, al abandono de nuestro propio dominio, al paso osado de vivir por Él y para Él. Creer en Cristo no es solo reconocer que existe, sino dejarse guiar por Él, incluso cuando no entendamos, incluso cuando duela. La fe no siempre es luminosa. Muchas veces es oscura, como caminar de noche, como mirar un horizonte velado por la niebla. Pero si está anclada en el Hijo de Dios, no se pierde. Porque el que cree no camina solo, ni tropieza para siempre, ni muere sin esperanza. Su vida es ya semilla de eternidad. El alma hambrienta de eternidad. El hombre puede alimentarse de muchas cosas, fama, dinero, afecto humano, éxito, placer, conocimiento. Pero ninguna de ellas sacia por completo. Tarde o temprano, aparece de nuevo el vacío, el deseo insatisfecho, el hueco existencial que ninguna criatura puede llenar. Esa hambre profunda no es un error ni una desgracia. Es una huella de Dios en el corazón humano. Solo el pan que viene del cielo puede responder a esa necesidad invisible. Porque ese pan es Cristo mismo. No basta con saberlo, hay que gustarlo. Recibirlo, vivir de él. Cuando el alma encuentra ese pan, todo cambia. Ya no vive corriendo detrás de lo efímero, sino reposando en lo esencial. Ya no busca llenar su vacío con ruido, sino habitarlo con Dios. El pan de la intimidad con Cristo. Comer del pan que no perece significa entrar en una comunión real con Cristo. No solo conocerlo, sino dejarse conocer. No solo admirarlo, sino seguirlo.
No solo hablar de Él, sino hablar con Él. Es permitir que su vida se mezcle con la nuestra. Que sus pensamientos se vuelvan nuestros criterios, que sus gestos marquen nuestros caminos. Esa intimidad no se alcanza por un esfuerzo humano, sino por un corazón abierto, por una voluntad dispuesta, por una sed que no se conforma con menos. Cristo no se impone, se ofrece. No invade, espera. Y en esa paciencia suya, nosotros somos educados a amar sin prisa, a confiar sin pruebas, a caminar sin mapa. Jesús, el alimento para el sentido de la vida. Cada día, miles de personas trabajan por sobrevivir. Pero pocos descubren que hay un trabajo aún más profundo, el de darle sentido a la existencia. Trabajar por el alimento que no se pierde no significa abandonar nuestras responsabilidades cotidianas, sino vivirlas desde otra raíz. Desde una fuente más profunda. Cuando Cristo es nuestro centro, el trabajo no nos esclaviza. La angustia no nos devora, el éxito no nos embriaga. Porque todo se vuelve camino, todo se convierte en oportunidad de amar, de servir, de unirnos al deseo del Padre. Y eso da una paz que no depende de los resultados, sino de la fidelidad diaria. El deseo como puerta al cielo. El pasaje muestra a una multitud que tiene hambre, que busca, que pregunta. Y eso es ya una gracia. Porque el deseo, cuando es sincero, es puerta abierta a Dios. El problema no es desear, sino reducir el deseo a lo inmediato, a lo material, a lo superficial. Jesús no destruye el deseo, lo eleva. No lo castiga, lo purifica. Él nos enseña a desear lo que no perece. A esperar lo que no engaña, a buscar lo que verdaderamente salva. Y entonces el alma, que antes se alimentaba de sombras, comienza a gustar el pan verdadero. El amor que trabaja en lo oculto. La obra de Dios en nosotros no siempre es visible. Muchas veces se da en el silencio, en la noche del alma, en lo que no podemos controlar ni medir. Pero creer en Jesús es también aceptar que Dios trabaja en lo oculto. Que su gracia crece incluso cuando no lo sentimos, que su luz avanza incluso cuando no la vemos. Creer es descansar en esa promesa. Que Dios está obrando, que no nos abandona, que no somos nunca olvidados. Y ese descanso no es resignación, sino entrega confiada, como la de un niño en brazos de su madre. De seguidores a discípulos. En el pasaje, muchos siguen a Jesús. Pero pocos quieren ser sus discípulos. Porque seguirlo por interés es fácil. Pero amarlo hasta el final requiere transformación interior. Solo el que deja que Cristo lo reeduque desde dentro puede pasar de la multitud al discipulado. El discípulo no sigue por necesidad, sino por amor. No busca solo un milagro, sino al Maestro mismo. Y por eso está dispuesto a escuchar cuando duele, a esperar cuando todo calla, a confiar cuando todo parece incierto. Porque ya no vive de panés, sino de la palabra. El alimento que vence la muerte. Todo lo que el mundo ofrece tiene fecha de vencimiento. Pero el alimento que Dios da, Cristo mismo, no solo sacia el hoy, sino que abre las puertas de la vida eterna. No es solo fuerza para el camino, es también promesa de resurrección. Quien vive de este pan, ya ha comenzado a vencer la muerte. Su vida no terminará en la tumba, porque ya ha sido sembrado en el cielo. Y en su corazón comienza a habitar una alegría que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de haber sido amado por el Eterno. Vivir del pan, vivir del amor. Finalmente, este Evangelio es una llamada urgente a vivir del amor que no falla. Ese amor que se hizo pan para nosotros, que se parte cada día en la Eucaristía,
y que nos espera también en la vida concreta, en el prójimo, en el sufriente, en el silencio del alma que reza. Vivir del pan que no perece es vivir de Cristo. Y vivir de Cristo es vivir del amor que se da sin medida. Que se ofrece sin esperar nada, que se entrega incluso a quienes no lo comprenden. Es la única vida que merece vivirse.